A veces me pasa que alguien me dice, yo también hago arte, mientras me enseña alguna pintura, una fotografía o una escultura que acaba de crear. Y eso me parece súper increíble, porque hay algo muy puro en ese impulso de hacer, de materializar precisamente una idea, pero al mismo tiempo me hace pensar, ¿cuándo esa acción de crear deja de ser solamente un pasatiempo y se convierte en una práctica artística? ¿Y qué es eso que realmente nos hace ser artistas? Este video precisamente nace de esa pregunta, no para desacreditar a nadie, sino precisamente para reflexionar sobre lo que implica hacer arte de verdad. Ese proceso donde el tiempo, la materia y el pensamiento se cruzan. Vamos a hablar precisamente de lo que hay detrás del título de artista, del proceso creativo como una forma de conocimiento y de cómo el acto del hacer puede ser en sí mismo la definición más honesta de arte. A veces cuando me dicen yo también hago arte, surge un silencio. No porque el arte sea exclusivo, sino porque la palabra artista se ha vuelto de cierta manera un término súper más ligero que cualquiera puede pronunciar, pero pocos comprenden su profundidad, precisamente porque vivimos en una época donde ese título se utiliza con mucha facilidad, sin pasar precisamente por esa experiencia que lo sostiene. Pero aquí me pregunto precisamente, ¿pero realmente basta con crear algo para ser artista? Esa pregunta, aunque simple, toca una fibra esencial del proceso creativo. El acto de hacer no se limita a la acción manual o técnica, precisamente es un acto constante de pensamiento, reflexión y cuestionamiento sobre lo que significa crear precisamente. No es una etiqueta, es de cierto modo una manera de existir. En la teoría del arte contemporáneo, el artista no se define por el mero hecho de producir imágenes u objetos. Su identidad precisamente se construye con el diálogo entre la obra, el contexto y el espectador. Pierre Bourdieu lo explica precisamente como una posición dentro del campo artístico, una relación entre la legitimación, la práctica y reconocimientos. No basta precisamente con decir soy artista, porque el arte no se declara, se sostiene con el trabajo. Aquí, precisamente el proceso creativo es en sí mismo un territorio de construcción simbólica. El artista habita ese territorio no desde la certeza, sino más bien desde la duda. Lo que lo distingue no es la técnica ni el estilo, sino precisamente su capacidad de pensar a través del hacer. Esa acción precisamente repetitiva y en ocasiones frustrante y muy importante, siempre reflexiva, es donde el arte cobra un sentido. Aquí el hacer se vuelve una forma de conocimiento. Cada trazo, cada error y cada capa de pintura o de pensamiento son fragmentos de un diálogo interior con la materia y con el tiempo. El artista no produce solamente imágenes, produce una experiencia, una memoria y una presencia. Es así quien se enfrenta verdaderamente a la creación, sabe que el arte no es simplemente una afirmación, sino precisamente una búsqueda. Y es que en este campo no hay respuestas definitivas, solo caminos que se abren a través del acto de la creación, del acto precisamente de el hacer. Aquí es como el proceso importa más que el resultado, porque precisamente es en el proceso donde el pensamiento plástico se empieza a manifestar. En ese sentido, ser artista no es una decisión instantánea, sino más bien un devenir. Es un recorrido precisamente que implica un compromiso, un tiempo y a su vez una reflexión. No se trata de autoafirmarse como tal, sino de sostener precisamente una práctica constante que revele tu postura frente al mundo, frente a la realidad y frente al mismo hecho de la creación, de ese acto de crear. Y es precisamente aquí donde el espectador, al enfrentarse precisamente a una obra de arte, no solo contempla un objeto estético, más bien reconoce en él la huella de una mente que ha trabajado con el tiempo, con la materia y con la duda. Es precisamente en esa relación donde el artista se define, porque el reconocimiento no solamente surge del ego, sino más bien de un diálogo entre la obra y quien la está observando, o sea,
el espectador de la pintura o de la obra. Así podríamos decir entonces que el artista no se nombra a sí mismo artista, sino más bien que se vuelve artista en el momento en que su obra empieza a habitar el pensamiento del espectador. Es precisamente una condición otorgada por la resonancia, no por una intención. La autenticidad así está en ese proceso, no solamente en la etiqueta de artista. Es así que en la práctica contemporánea, este debate se vuelve aún más complejo, porque precisamente cualquiera puede crear, pero es ahí donde no todos habitan el hacer, con la profundidad que exige el arte. Precisamente en la era de lo inmediato, muchos confunden la expresión con una construcción simbólica y la producción con la práctica. Por eso precisamente el arte sigue siendo un territorio difícil de habitar, porque no se trata solamente de perfección ni de títulos, sino más bien de una conciencia. El artista auténtico no busca validación, busca un sentido. Su obra precisamente no responde a una moda, sino más bien a una necesidad interna de comprender el mundo, de comprender la realidad, de comprender eso que vive, precisamente a través de la creación. Es así como la acción de hacer es al final la verdadera definición del artista. No porque cualquiera que haga es artista, sino más bien porque en ese hacer se revela la complejidad de su pensamiento. El arte no está solamente en el resultado, sino en la forma en que se construye el tiempo dentro precisamente de ese proceso. Es así como podemos decir que el artista no es quien dice serlo, sino quien persevera en la creación como una forma de pensamiento. Porque ser artista no solamente es un título, es más bien una práctica, una manera de habitar la realidad a través de la materia, del tiempo y del acto del hacer. Y hago precisamente este video no para señalar quién es o no artista, sino más bien para invitarte al hacer, a crear sin miedo, a investigar, a experimentar con tus propias dudas, porque solamente cuando te permites habitar el proceso, el arte empieza a existir no en lo que haces, sino más bien en lo que descubres mientras estás en ese proceso. Al final, no se trata solamente de proclamarse artistas, sino de sostener una conversación honesta con la creación, de precisamente perderse en el tiempo en el estudio, de dejar que las obras te hablen. Y si algo te está dejando este video, que sea eso precisamente, la certeza de que lo más importante no es el título, sino el acto de hacer una y otra y otra y otra vez, hasta que la obra te empiece a hablar por sí misma. Y sé que lo verás y lo sentirás. Y por ahí abajo en los comentarios, dime si lo has sentido, si has sentido cómo la obra evoluciona, cómo la obra una tras otra te empieza a contar mejores historias. Así que bueno, ya sabes, todo está en el hacer. Pero yo por lo mientras me voy a quedar aquí haciendo que esta obra precisamente hable más. Pero ya sabes que yo no me voy sin antes desearte que tengas mucha buena vibra, muchos buenos trazos y nos estaremos viendo en el próximo video. Nos vemos y chao.